Le voy a mostrar un video que él subió a su cuenta de Twitter y él pone, imagínate, antes de mostrarlo, imagínate a tus hijos, si tus hijos tuvieran que vivir así todos los días y todas las noches porque a un grupo de criminales se les ocurre bombardear tu barrio, tu ciudad, tu país, las escuelas, los hospitales y las casas de la gente. Mirá esta nenita que se viralizó en todo Israel, hizo un TikTok para decirle a otros nenitos de su edad qué era lo que tenían que hacer cuando empezaban a sonar las sirenas toda esta última semana. Mirá. חבר'ה, וכל הילדים שבעולם, וגם ההורים, כאילו כולל ההורים, יש לנו את צבא ישראל, ויש לנו את העם ישראל, ששתיהם מגינים עלינו, אתם מבינים? אז קחו נשימה עמוקה קודם, אוקיי? אני עושה לכם הפסקה של נשימה עמוקה. קודם נשיפה ולהוציא. עוד אחת, נשיפה ולהוציא. עוד אחת. זהו. אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך, כאילו, אנחנו צריכים ללמוד אם ההורים לא איתנו, ללכת לממ"ד. בואו נעשה מקרים ותגובות. נגיד אמא לא איתי, היא הלכה למחסן שלי. ויש אזעקה. לא משנה אם אין מישהו איתי, ללכת מיד. למה כל שנייה המילה בורחת? ממ"ד. ממ"ד. אז מיד ללכת לממ"ד, אין ברירה אחרת. אם אין מבוגר שמגן עליכם, מיד לממ"ד, מיד. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו? אנחנו בלתי מנוסחים. עם ישראל הוא בלתי מנוסח. גם הצבא שלנו. תודה רבה. Impresionante. Impresionante. Miles de misiles fueron tirados desde de los lugares donde están, los búnkers donde están los terroristas de Hamas, ¿no? Algunas de esos misiles terminaron cayendo. Después les voy a mostrar, tengo ya la comunicación con Estados Unidos, con Washington, porque me gustaría mucho saber cómo están viendo este conflicto allí en Washington. Y está en línea con nosotros Willy Lora, que es presidente de Lora Media Consulting y fue director durante muchos años, el director de política y noticias de la CNN. Willy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eduardo Feynman saluda en Buenos Aires. Buenas noches, gracias Eduardo, un placer estar contigo, gracias por la invitación. No, un abrazo muy grande. Bueno, me gustaría que nos hagas un análisis de cómo está viendo la política norteamericana y la sociedad norteamericana el conflicto de los terroristas de Hamas con Israel. Yo creo que esto pone al presidente Biden en una situación muy comprometida, una situación muy difícil, aunque muchos que analizamos el tema de lo que es la política de Estados Unidos, estamos viendo con mucha preocupación su tema de política exterior, que ha sido muy flaca, le ha faltado mucha energía en ciertos temas. Y el tema particularmente de Israel es muy complicado por la sencilla razón de que no es mucho lo que puede hacer el presidente Biden, aunque los congresistas más de radicales de izquierda del Partido Demócrata le han pedido que sea más fuerte con Israel. Yo creo que el primer ministro Netanyahu fue muy claro este fin de semana que dijo que no va a cesar, que las prioridades son la defensa de Israel y de sus ciudadanos de ataques terroristas por el lado de Hamas. Yo creo que ningún país civilizado va a soportar o esperar o no reaccionar a más de 3.000 cohetes que estén cayendo en su ciudad de una manera indiscriminada. Entonces, es una posición muy difícil para el presidente Biden querer exigirle a Netanyahu que pare de defender lo que es Israel. Yo creo que mucho de lo que se ha venido hablando aquí en Washington es de qué manera se puede llegar a un cese de fuego. Él ha hablado un par de veces con el primer ministro y le ha pedido y le ha dicho que apoyaría un cese de fuego, pero hasta ahora el primer ministro de Israel está en su prioridad es otra, es proteger a los israelíes, y yo creo que hasta que él no esté convencido que haya hecho el daño suficiente al grupo de terroristas de Hamas y su capacidad de seguir bombardeando Israel, él no va a cesar en tratar de buscar un tipo de seguridad mejor para los israelíes. Yo creo que eso pone a Biden en una situación muy difícil,
porque el ala radical de su partido le está exigiendo que sea más duro con Israel, algo que no creo que él sea más capaz, o sea, no creo que Biden pueda llegar más allá de lo que hasta ahora ha podido decir, de decir, bueno, no lo voy a condenar, sino que voy a tratar de buscar una manera de cómo traer a ambas partes a un cese de fuego y ser un poco mediador, pero no creo que mucho más allá pueda hacer. Vimos el anuncio de que la administración le acaba de vender 735 millones de dólares en armamento bélico estratégico a Israel, entonces yo creo que lo pone en una situación muy difícil. Ahora, siempre, digamos, el gobierno y el Departamento de Estado norteamericano siempre estuvo en contra del terrorismo donde sea. Sí. Y no hay ninguna duda que los norteamericanos o los estadounidenses lo que hacen es condenar el terrorismo de Hamás. Eso no hay duda. No hay duda. Y acordémonos que es algo, Eduardo, que no es nuevo ahora de esta administración. El presidente actual fue vicepresidente durante los 8 años de Obama y fue la peor relación que pudo tener Estados Unidos con Israel y de la manera que el expresidente Obama trataba al primer ministro Netanyahu. O sea, claro, que esa relación no ha sido la mejor relación. Entonces yo creo que, es como te digo, es muy complicada para él. No creo que pueda buscar una salida muy rápida. Y algo muy interesante dentro de este análisis es que los países en los cuales el expresidente Trump firmó acuerdos de paz, en lo que fueron los acuerdos de Abraham, han mantenido su postura y no han querido inmiscuirse en este nuevo conflicto, no han querido ni siquiera opinar por el simple hecho de que lo que Trump vino haciendo los últimos 4 años en temas del Medio Oriente para llegar a un posible acuerdo de paz entre israelíes y palestinos estuvo funcionando hasta que la administración actual llegó al poder, cambió cosas que había hecho la administración anterior, nombra un embajador no solamente de Israel, sino de ambos países, en cierta manera, quitándole credibilidad a lo que es la soberanía israelí y que como un país soberano. Entonces, muchos de esos mensajes le dieron pie a que el grupo terrorista Hamás inclusive probara a un nuevo presidente de Estados Unidos y ver su capacidad de respuesta en un tipo de conflicto como el que estamos viendo. Willy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gustaría tratar de entender cómo se vive desde Washington esta última declaración que hizo el secretario general la oficina del secretario general de las Naciones Unidas poniendo a Hamás como terrorista y qué se espera además del resto de los países de la OEA. ¿Siguen o no siguen, no? Bueno, yo creo que en realidad, ya que el Departamento de Estado tiene al grupo Hamás como dentro del grupo terrorista, es lo más lógico que la ONU también se adhiere, porque ningún país miembro de la ONU va a condonar o va a permitir o va a celebrar de que a ninguno de estos países le estén cayendo 3.000 cohetes de una manera discriminada en sus barrios, en sus escuelas, en sus ciudades. O sea, no creo que ningún país miembro de la ONU, al menos los países que nosotros conocemos, que tienen cierta claridad en cuanto a lo que es ser un país democrático, se entiende, claro, no van justamente sobre esto, Willy, es donde nos quedamos un poquito dudando, porque dentro de la OEA, por ejemplo, está Argentina, que no termina de condenar a Hamás. El voto argentino podría quedar quizás en la vereda de enfrente de la mayoría del resto de los estados americanos, ¿no? Bueno, entendamos un poco la política que se está jugando dentro de todo esto, claro. O sea, de qué manera apoya o no Argentina esto, pero no debiera ser un voto muy difícil, al menos que no hayan algunas negociaciones por detrás que se estén hablando, un tipo de media condena o no condena completa, sino conversaciones o apoyar o no votar a favor ni en contra. O sea, hay muchas de estas cosas que se viven por detrás, porque obviamente el gobierno argentino con gobiernos como Palestina tienen otro tipo de relación que puede tener Argentina con el mismo gobierno de Estados Unidos. Entonces tenemos que entender esa política que se juega con Argentina, la que se juega en la OEA, los intereses de la OEA, los intereses de la ONU y los mismos intereses que tiene Estados Unidos. Le pongo un caso muy claro de por qué todavía la política de Estados Unidos no está clara. Cuando se le preguntó al secretario de Estado sobre la información de inteligencia de los túneles que Israel había dicho que estaban bombardeando, él dijo que no había visto esa inteligencia. Para una hora y media después tener que salir el portavoz y decir, bueno, aunque el secretario haya dicho de que no había visto la inteligencia, otros en el departamento y en el mismo gobierno sí habíamos visto la inteligencia. ¿Qué te quiere decir eso? De que el mismo secretario de Estado no está al tanto, no está al pie de lo que se está manejando a nivel de política exterior y entendiendo la inteligencia de uno de los conflictos más graves que se le ha dado, además de la crisis humanitaria que tiene este gobierno en la frontera sur de Estados Unidos. Totalmente. Willy, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Buenos Aires.